cómo te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte, mi querido y adorado Piscis del alma, no te llega a resonar una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de estas lecturas podría resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Vamos, mi querido Piscis, mi pececito rojo. Vamos a ver, en esta oportunidad voy a hacer una lectura un poco diferente. Tenía días que no la hacía, semanas yo diría, que es con los mensajes de tus guías. Yo voy a sacar aquí una cartita y vamos a ver para ti qué es lo que viene, cuál será ese mensaje. Y en base a eso vamos a leer las cartas. Sí, señor. Ahora aquí tomo esta y dice: fuiste la persona que le hizo feliz. Ahora eres quien le hace llorar. Fíjate tú esto. Fuiste la persona que le hizo feliz en algún momento y ahora eres quien le hace llorar. Date cuenta cómo son las cosas de la vida, ¿verdad que sí? Las cosas, mira, como quien dice, la pelota va y rebota. Como es arriba, es abajo. Lo que va, siempre viene. Y lo que viene, siempre va. Así mismo es como el péndulo. Para allá y para acá. Para allá y para acá. Mira, mi querido y adorado Piscis, vamos a hacer lo siguiente. Voy a lanzar primero para ti una lectura de, del oráculo, el oráculo de Lenormand. Vamos a ver esa proyección a futuro próximo, mediano y a largo plazo. Y luego vamos a ver muy detalladamente, muy a fondo, como una radiografía con las cartas del tarot de los arcanos mayores, esa persona. Vamos a ver su energía, vamos a ver qué piensa, qué siente, qué va a hacer, finalmente qué va a pasar con esa persona a la que realmente en alguna vez le hiciste feliz y ahora le haces llorar. Por algo será, ¿verdad que sí? Si antes le hiciste feliz y ahora no, ¿por qué será? Algo tuvo que haber pasado allí, ¿verdad que sí? Para que ahora le hagas llorar. Bueno, así son las cosas de la vida. Vamos a ver entonces, para una proyección a futuro, a corto, mediano y largo plazo. Está aquí el ancla. Vaya, pues, está que el perro, un fiel amigo. Aquí tenemos un anillo. Ya estoy entendiendo cuál es el rollo de todo esto. La torre. Y vamos a decir así, ¿qué te digo yo? Sí, vamos a dejarlo con 4 nada más, para no hacerlo como muy largo. ¿Ok? Y mira, el corte de carta sería un mensaje que tienes. Una visita, un mensaje, algo que te llama, alguien que te manda un mensaje, una visita, conoces a alguien, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas con visita, conoces a alguien, viene alguien por primera vez, viene alguien de viaje, etcétera, etcétera. Mira, mi querido y adorado Piscis, aquí está el por qué ahora esta persona la estás haciendo llorar. Fuiste la persona que le hizo feliz, ahora eres la persona que le hace llorar. ¿Y sabes por qué le haces llorar ahora? O le vas a hacer llorar quizás en el futuro, porque te encuentras a alguien ahora, alguien bien fiel, alguien de verdad que se ancla en tu vida. Una persona súper fiel. Esto significa fidelidad, ancla. Se está anclando esta fidelidad aquí en tu vida. Y mira, con anillo y todo, o sea, con compromiso. Yo no diría que es un compromiso de matrimonio, porque no lo quiero decir así. No quiero como decir, dar falsas expectativas, como dicen, pero sí algo que te está uniendo muchísimo a esa persona. Y con muchísima, pero muchísima seguridad. Muy fuerte, muy plantado, inclusive hasta muy legal. Quizás a lo mejor hasta legalices esta relación, déjame decirte, ¿sabes? Pero no quiero, por supuesto, como digo, dar esas falsas expectativas. Y el corte de cartas sería entonces, vamos a decirlo así, para no hacer tantas cartas,
Esto es una noticia que viene de lejos, una noticia que viene alguien que conoces, un amor nuevo, un mensaje, una noticia, alguien te escribe, pero mira, qué felicidad tan grande para ti, mi querido Piscis. Entonces sí que te digo, las cosas son como son. Algo pasó en tu vida con respecto a esa persona y ahora esa persona de verdad sabe que ahora tienes a alguien importante en tu vida y que ya el pasado quedó atrás y se lo estás demostrando con una persona nueva que va a venir a tu lado. Y entonces ahora esa persona, después de que fue feliz contigo, aparentemente luego llegó y se fue, ahora resulta que quiere regresar y se da cuenta de todo lo que ha pasado en su ausencia. Así que vamos a decirlo así, yo no sé, pero se lo buscó, vamos a decirlo así. Quiero ver para esta persona realmente cómo está todo, cómo está ahorita esa energía, qué piensa, qué siente, qué va a hacer. Vamos, voy aquí a mezclar bien estas cartas. Bueno, mira cómo está, sin tomar decisiones de amor. Está lo que se llama malito o malita. Mira, está meditando mucho, pensando todo lo que pasó. Ahora sí está sintiendo y está pensando, mira dónde está. Ahora sí está sintiendo y está pensando que realmente se comportó mal y que mira lo que le ha costado. Está como quien dice muy débil. Esta es la carta de la fuerza y invertida es muy, pero muy débil. Sin embargo, esta persona quiere como que volver otra vez a buscar la manera de reconquistar. Pareciera ser que como que quisiera, no se quiere dar por vencida esta persona, a pesar de que está viendo que tienes prácticamente una relación comprometida muy fuertemente. Sin embargo, no quiere de verdad darse por vencido. Le has hecho llorar mucho porque de verdad quizás a lo mejor no se esperaba esta. A lo mejor, ¿qué te digo yo? Tan feliz que le hiciste, o mejor dicho, yo creo que quien era feliz ahí eras tú, porque esa persona de verdad, viéndolo bien, si se fue es porque realmente no se sentía tan feliz que digamos, pero ahora sí se está dando cuenta, ¿verdad que sí? Lo que tenía y ahora lo perdió. Entonces ahora eres tú quien le hace realmente, como quien dice, llorar. ¿Por qué? Aquí está clarito, es que ahora tienes ahora un nuevo compromiso. Tienes ahora a alguien que viene a tu vera, algo de verdad formal, algo de verdad que no es mamaderita de gallo, ni es una salidita, ni es que nos conocimos, algo que viene de verdad formal, mi querido Piscis. Yo no sé, yo por esta carta yo podría decir que es o una persona que es bien fiel, que va a ser una persona o es bien fiel para contigo, o algún amigo o alguna amiga, dependiendo, que realmente ahora resulta que después de amigos ahora tienen algo más, como quien dice, amigos con derechos y algo más, pero es un algo más que bastante grande, ese algo más que viene para ustedes, sinceramente, es con un amigo, alguien que tú conoces que de verdad está allí para las que salgan, mi querido Piscis. Honestamente, las cartas que salieron fueron unas cartas, mira, completamente maravillosas. Mira, te las voy mostrando otra vez. Tienen que estar en orden. Tengo que mostrártelas en orden porque ellas tienen que estar en orden. No se pueden, no las puedo, porque si no cambiaría un poquito el significado, ¿no? Entonces, mira, aquí están. El ancla. El ancla significa asentamiento, sentar bases. Alguien que viene con seriedad a querer ponerse y anclarse en ese puerto. Vamos a decirlo así. ¿Quién? Una persona de muchísimo valor para ti o esa persona que te considera de mucho valor para esa persona, un amigo fiel, alguien que de verdad te quiere, alguien que de verdad te valora, alguien que te ayuda. Con compromiso probablemente y con firmeza, que inclusive hasta legalización de compromisos pueden haber acá. Así que ahí te estoy dejando. Y de paso, la última carta, vamos a decir así, la carta de corte es el jinete, que nos está hablando de mensajes, de relación nueva, de alguien que viene a tu vera, un amor nuevo, imagínate. Y para esa otra persona, honestamente, las cartas no las veo como tan bonitas.
honestamente, sí que te digo, esta persona va a querer insistir otra vez y de verdad, a lo mejor por la noticia que le das de que tienes ahora a alguien, o a lo mejor se entera de que tienes ahora a alguien, entonces le hace, eres tú quien le hace llorar. Pero mira, bastante que quizás a lo mejor te hizo llorar a ti, ¿verdad? Pero esa no es la idea, no es la idea de que si tú me hiciste llorar, yo te voy a hacer llorar, sino que estas son las cosas, estas son las consecuencias y las cosas de la vida. ¿De acuerdo? Entonces ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Piscis. Un besito para ti, mi pececito bello, glu, 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 rojo. Vaya, nos vemos.